¿Alguna vez has sentido que las palabras de alguien marcaron un antes y un después en tu vida? Que una sola frase pudo darte esperanza, cambiar tu forma de ver el mundo o incluso hacerte tomar una decisión radical. ¿Y si te dijera que hay palabras tan poderosas que pueden transformar tu presente, sanar tus heridas más profundas y encaminarte hacia un destino que jamás imaginaste? Palabras que han atravesado siglos sin perder su fuerza, que han rescatado almas de la desesperación y han dado propósito a quienes estaban perdidos. Las palabras de Jesús no son frases bonitas escritas en un libro antiguo, son espíritu y vida. Son un fuego que arde en lo más profundo del corazón humano, un río de aguas vivas que puede limpiar todo lo que te ha contaminado y restaurar lo que creías irremediable. Pero ¿por qué sus palabras tienen tanto poder? ¿Qué hay en ellas que sigue transformando vidas hoy, incluso después de más de 2000 años? La ciencia ha demostrado que las palabras pueden reconfigurar la mente humana. Estudios en neurociencia revelan que lo que escuchamos y repetimos crea conexiones neuronales que afectan nuestras emociones, decisiones y hasta nuestra salud física. Si las palabras comunes tienen tal impacto, ¿imaginas lo que pueden hacer las palabras de Dios cuando son recibidas con fe? En este video te revelaré cómo las palabras de Jesús pueden cambiar tu vida desde hoy mismo. Te mostraré el secreto que muchos desconocen sobre el poder de sus enseñanzas y cómo aplicarlas puede liberarte de angustias, fortalecer tu fe y abrir puertas que jamás pensaste que podrían abrirse. Pero antes de continuar, quiero invitarte a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Cuando lo haces, estás asegurando que cada mensaje de fe y esperanza llegue a ti en el momento justo. Además, al suscribirte, te unes a una comunidad de creyentes que buscan crecer en la palabra de Dios y fortalecer su relación con Él. Miles de personas en todo el mundo usan estos estudios como su alimento espiritual, porque no siempre tienen una iglesia cerca o alguien que los guíe en su caminar con Dios. Por eso, tu participación en este espacio es clave para que sigamos creciendo en la fe y ayudando a más personas. Y presta mucha atención hasta el final, porque la penúltima enseñanza que compartiré hoy puede ser la clave que estabas necesitando para desbloquear una bendición en tu vida. Ahora sí, comencemos con el estudio. Número 1. El poder de las palabras de Jesús. Las palabras pueden construir o destruir, sanar o herir, dar vida o causar muerte. La Biblia dice en Proverbios 18:21 que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Si esto es cierto, para nuestras palabras, imagina cuánto más para las palabras del Hijo de Dios. Jesús no hablaba por hablar. Cada palabra que salió de su boca tenía un propósito, una intención divina, un poder que iba más allá de lo humano. Sus palabras sanaban a los enfermos, liberaban a los oprimidos y resucitaban a los muertos. Cuando dijo, Lázaro, sal fuera, la muerte tuvo que soltar a su prisionero. Cuando dijo, levántate y anda, las piernas paralizadas obedecieron. Cuando calmó la tormenta con un simple calla, enmudece, el viento y el mar se postraron ante su autoridad. Pero hay algo aún más profundo en las palabras de Jesús. No solo tienen poder sobre lo físico, sino que penetran en lo más íntimo del corazón humano. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. No es un simple discurso motivacional, no es un conjunto de frases positivas. Son palabras llenas del Espíritu Santo, capaces de transformar la mente y sanar las heridas más profundas del alma. ¿Alguna vez has sentido que nadie entiende lo que hay dentro de ti?
A veces llevamos cargas invisibles que ni siquiera sabemos expresar con palabras, pero Jesús sí conoce cada pensamiento, cada dolor escondido, cada batalla interna. Y sus palabras tienen la capacidad de hablar directamente a esas áreas que necesitan sanidad y restauración. En la ciencia se ha descubierto que las palabras tienen un impacto físico en nuestro cerebro. La repetición constante de frases negativas fortalece redes neuronales asociadas con el miedo y la ansiedad, mientras que las palabras positivas pueden crear nuevas conexiones que fortalecen la paz y la estabilidad emocional. Si esto sucede con palabras humanas, imagina el efecto de las palabras de Jesús que vienen directamente de la fuente de la vida. Jesús dijo en Juan 6:63, «Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida». No son simples letras en un papel, son vida en su forma más pura. Por eso, cuando alguien se expone a la palabra de Dios, algo comienza a cambiar en su interior. Puede que no lo note inmediatamente, pero es como una semilla plantada en el corazón. Un día, esa semilla germina y produce fruto. ¿Qué pasaría si comenzaras a llenar tu mente y tu boca con las palabras de Jesús todos los días? Muchos alimentan su alma con miedo, con noticias negativas, con preocupaciones, con palabras de derrota. Pero hoy tienes la oportunidad de hacer algo diferente, de permitir que las palabras de Jesús sean la voz principal en tu vida. Cada vez que Jesús hablaba, lo hacía con un propósito. Sus palabras no solo informaban, sino que transformaban. Cuando dijo, «No temas, solo cree», estaba enseñándonos que la fe tiene el poder de vencer cualquier adversidad. Cuando dijo, «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar», estaba ofreciendo la paz que el mundo no puede dar. ¿Qué harás con estas palabras hoy? Puedes escucharlas y olvidarlas, o puedes hacerlas parte de tu vida. Jesús dijo en Mateo 7:24, «Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca». No basta con oírlas, hay que aplicarlas, porque solo aquellos que construyen su vida sobre la palabra de Dios podrán resistir cualquier tormenta. Las palabras de Jesús no caducan, no pierden su poder con el tiempo. Siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron hace 2000 años. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar que su voz transforme tu vida? Número 2. ¿Cómo las palabras de Jesús transforman tu mente? ¿Alguna vez te has sentido atrapado en pensamientos negativos que no puedes controlar? Es como si una voz interna te recordara constantemente tus fracasos, tus errores y tus miedos. Esa voz te hace dudar de ti mismo, te roba la paz y poco a poco debilita tu fe. Pero hay una verdad poderosa que puede liberarte. Tus pensamientos determinan tu realidad. La ciencia ha demostrado que el cerebro humano tiene la capacidad de cambiar y renovarse a través de lo que pensamos. A esto se le llama neuroplasticidad. En otras palabras, los pensamientos repetitivos crean caminos en la mente, como senderos en un bosque. Cuanto más transitas por un pensamiento, más profundo se hace ese camino. Si constantemente piensas en temor, ansiedad y derrota, esos senderos se convierten en carreteras que te llevan al mismo destino, el sufrimiento. Pero si comienzas a llenar tu mente con las palabras de Jesús, poco a poco esos caminos negativos desaparecen y se forman nuevos caminos de fe, paz y esperanza. No es casualidad que Romanos 12:2 diga, «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». Jesús lo sabía desde el principio. Por eso, sus palabras tienen el poder de renovar tu mente y cambiar la forma en que ves la vida. Cuando Jesús dijo, «No os afanéis por vuestra vida,
qué habéis de comer o qué habéis de beber. Estaba desafiando un patrón de pensamiento basado en la preocupación. Nos estaba enseñando a confiar en la provisión divina. Cuando dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible, estaba rompiendo las cadenas del miedo y abriendo la puerta a lo imposible. ¿Qué pasaría si hoy decidieras reemplazar cada pensamiento negativo con una palabra de Jesús? Cada vez que el enemigo intente decirte que no vales nada, recuerda que Jesús dijo, sois la luz del mundo. Cada vez que el temor intente paralizarte, recuerda que Jesús dijo, no temas, porque yo estoy contigo. Cada vez que la ansiedad intente robarte la paz, recuerda que Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Las palabras de Jesús no son frases vacías, son la llave que abre la puerta a una nueva mentalidad. Si hoy decides llenarte de su palabra, verás cómo tu forma de pensar, hablar y vivir comienza a transformarse. ¿Estás listo para renovar tu mente con la verdad de Dios? Número 3. El impacto de las palabras de Jesús en tu vida diaria. ¿Alguna vez has sentido que tu vida está llena de ruido, distracciones y preocupaciones que te alejan de Dios? El mundo de hoy está saturado de voces que intentan definir quién eres, qué debes hacer y cómo debes vivir. Las redes sociales, las noticias, la opinión de los demás, todo compite por tu atención. Y sin darte cuenta, esas palabras moldean tu manera de pensar, sentir y actuar. Pero hay una voz que es más fuerte que todas. Una voz que no viene con confusión, sino con autoridad. Una voz que no te llena de ansiedad, sino de paz. Es la voz de Jesús. Cuando eliges escuchar sus palabras en lugar de las del mundo, tu vida comienza a alinearse con el propósito de Dios. No significa que los problemas desaparecerán mágicamente, pero sí significa que tendrás dirección en medio de la tormenta. Jesús dijo en Mateo 11:28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». No dijo, «Ven cuando tengas todo resuelto». No dijo, «Ven cuando ya no tengas dudas». Dijo, «Ven tal como eres, con tu cansancio, con tu dolor, con tus preguntas», y su promesa es clara, te dará descanso. ¿Cuántas veces has intentado encontrar paz en cosas que no pueden dártela? Muchos buscan descanso en el entretenimiento, en el dinero, en la aprobación de otros. Pero solo las palabras de Jesús tienen el poder de traer una paz que trasciende el entendimiento humano. Filipenses 4:7 lo describe como la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No es una paz basada en las circunstancias, sino en una verdad eterna. Dios está en control. Pero aquí está la clave. No basta con escuchar las palabras de Jesús. Hay que aplicarlas. En Mateo 7:24, Jesús comparó a quienes ponen en práctica su palabra con un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cuando vinieron las lluvias y los vientos, su casa permaneció firme. Pero aquellos que solo escuchan sin obedecer son como una casa edificada sobre la arena, frágil, inestable, vulnerable a cualquier tormenta. ¿Sobre qué estás construyendo en tu vida? Si tu fundamento son las opiniones de los demás, los miedos o las circunstancias, tarde o temprano todo se desmoronará. Pero si edificas sobre la palabra de Jesús, nada podrá sacudirte. Las palabras de Jesús no son teoría, son instrucciones prácticas para vivir en victoria. Cuando eliges aplicarlas en tu día a día, comienzas a experimentar el poder de Dios de una manera real y tangible. Hoy tienes una decisión: seguir escuchando el ruido del mundo o hacer de las palabras de Jesús la guía absoluta de tu vida. Número 4. Las palabras de Jesús y la sanidad del alma. ¿Alguna vez has sentido que hay heridas en tu corazón que nunca sanarán?
A veces, el dolor del pasado deja cicatrices tan profundas que creemos que nunca podremos ser los mismos. Traiciones, pérdidas, fracasos, experiencias que marcaron nuestra vida y que sin darnos cuenta siguen afectándonos hoy. Pero aquí hay una verdad poderosa. Las palabras de Jesús tienen el poder de sanar incluso las heridas más ocultas. En Lucas 4:18, Jesús dijo: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón». Mira esa frase, sanar a los quebrantados de corazón. Jesús no vino solo a perdonar pecados, sino también a restaurar vidas. Él sabe que no solo necesitamos ser salvos, sino también ser sanados. Y su herramienta para esa sanidad son sus palabras. La ciencia ha demostrado que el trauma emocional altera la forma en que funciona el cerebro. Las heridas del alma pueden generar ansiedad, depresión y miedo, afectando incluso la salud física. Pero estudios también han revelado que las palabras tienen un poder curativo. Palabras de afirmación, de amor, de esperanza, pueden literalmente reconfigurar las conexiones neuronales y ayudar a una persona a superar el trauma. Si las palabras humanas pueden hacer esto, ¿te imaginas el impacto de las palabras de Jesús? En tu vida, cuando Jesús le dijo a la mujer con flujo de sangre: «Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote», no solo la sanó físicamente, la restauró emocionalmente, la llamó hija, le dio una identidad que el mundo le había negado. Cuando le dijo a la mujer sorprendida en adulterio: «Ni yo te condeno, vete y no peques más», no solo la libró de la muerte, sino que la liberó de la culpa y la vergüenza. Cada palabra de Jesús es un bálsamo para el alma herida. Su amor se manifiesta en sus palabras, y cuando las recibimos con fe, comienzan a operar dentro de nosotros de maneras que ni siquiera podemos explicar. ¿Qué pasaría si en lugar de alimentar tu corazón con recuerdos dolorosos, comenzaras a llenarlo con las palabras de Jesús? Si el rechazo del pasado te hace sentir indigno, recuerda que Jesús dijo: «No os llamaré siervos, sino amigos». Si la culpa te persigue, recuerda que Jesús dijo: «Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». Si sientes que nadie te ama, recuerda que Jesús dijo: «Con amor eterno te he amado». Las palabras de Jesús son medicina para el alma. No importa cuán profundas sean tus heridas, no hay nada que su voz no pueda restaurar. Hoy puedes tomar una decisión: seguir cargando con el peso del pasado o dejar que las palabras de Jesús traigan sanidad a tu corazón. Número 5. Las palabras de Jesús y el poder de la fe. ¿Alguna vez has sentido que tu fe se debilita cuando enfrentas problemas? Hay momentos en la vida donde parece que nuestra confianza en Dios tambalea. Oramos, esperamos, pero las circunstancias no cambian y poco a poco la duda comienza a infiltrarse en nuestro corazón. Pero aquí está la clave. La fe no es un sentimiento, es una decisión basada en la palabra de Dios. Romanos 10:17 nos dice: «Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios». Esto significa que nuestra fe no crece por lo que sentimos, sino por lo que escuchamos y creemos. Si alimentamos nuestra mente con temor y desesperanza, nuestra fe se debilita. Pero si nos aferramos a las palabras de Jesús, nuestra fe se fortalece, incluso en medio de la tormenta. Cuando Jesús dijo: «Si tienes fe como un grano de mostaza, dirás a este monte: muévete de aquí allá, y se moverá», no estaba hablando de una fe gigantesca, sino de una fe genuina. No importa el tamaño de tu fe, sino en quién la depositas. Imagínate a Pedro caminando sobre el agua. Todo iba bien hasta que apartó la mirada de Jesús y comenzó a hundirse. ¿Por qué? Porque dejó que las circunstancias fueran más grandes
que la palabra que Jesús le había dado? Ven, ¿cuántas veces hemos hecho lo mismo? Comenzamos con fe, pero cuando las olas de la vida nos golpean, olvidamos la promesa de Dios y dejamos que el miedo nos hunda. Pero Jesús siempre está ahí para extender su mano y decirnos: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No como un reproche, sino como una invitación a confiar más profundamente en Él. La ciencia ha demostrado que lo que creemos afecta nuestra realidad. Estudios en psicología han revelado que la mente no distingue entre lo real y lo que cree firmemente. Si crees en el fracaso, actuarás con miedo y dudas. Pero si crees en las promesas de Dios, comenzarás a caminar con confianza, incluso cuando no veas el camino. Jesús dijo en Marcos 11:24, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La fe activa las promesas de Dios. La duda las detiene. ¿Estás viviendo por lo que ves o por lo que Dios ha dicho? No importa cuán difícil parezca la situación, si Dios te ha dado una palabra, aférrate a ella. La fe no niega la realidad, pero sí la transforma. Hoy es el día para decidir creer en las palabras de Jesús por encima de cualquier circunstancia, porque cuando tu fe se alinea con su palabra, lo imposible se hace posible. Número 6. Las palabras de Jesús y la autoridad espiritual. ¿Alguna vez has sentido que hay fuerzas invisibles que intentan frenarte? Tal vez no puedas explicarlo, pero hay momentos en los que todo parece estar en tu contra. Sientes opresión, cargas espirituales, ataques que van más allá de lo natural. La Biblia es clara. Existe un mundo espiritual y hay una lucha constante entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Pero aquí está la clave: Jesús nos dio autoridad sobre toda obra del enemigo. Cuando enfrentamos batallas espirituales, no podemos luchar con nuestras propias fuerzas. No es cuestión de gritar más fuerte o esforzarnos más. La victoria está en las palabras de Jesús. Cuando el enemigo tentó a Jesús en el desierto, él no peleó con argumentos humanos. Simplemente declaró la palabra de Dios. 3 veces el diablo intentó engañarlo y 3 veces Jesús respondió: escrito está. ¿Cómo enfrentas los ataques espirituales en tu vida? Muchos intentan luchar con su propia lógica, con su fuerza de voluntad, con su resistencia emocional. Pero la verdadera autoridad viene de la palabra de Dios. Lucas 10:19 dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esto significa que, cuando usas las palabras de Jesús con fe, el enemigo no tiene poder sobre ti. La oscuridad no resiste la luz. Mira lo que sucedió cuando Jesús se encontró con un hombre endemoniado en Marcos 5. Nadie podía controlarlo. Era tan fuerte que rompía las cadenas con las que lo ataban. Pero cuando Jesús le habló, los demonios temblaron y tuvieron que obedecer. ¿Te das cuenta del poder que hay en la voz de Jesús? Ese mismo poder está disponible para ti. No tienes que vivir oprimido, atado por el miedo o bajo el peso de la culpa. Cuando declaras la palabra de Dios, el enemigo tiene que huir. Santiago 4:7 nos da la estrategia. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Primero, sométete a Dios, rinde tu vida a Jesús, llénate de su palabra, y luego, resiste con fe, no con tus propias fuerzas, sino con la autoridad de Cristo. ¿Qué palabras estás usando para enfrentar tus batallas? Jesús nos enseñó que el poder está en la verdad. No necesitas gritar, no necesitas miedo,
Solo necesitas declarar su palabra con fe. Hoy, elige hablar con la autoridad que Jesús te ha dado, porque cuando su palabra está en tu boca, el enemigo no tiene más opción que retroceder. Número 7. Las palabras de Jesús y el propósito de tu vida. ¿Alguna vez te has preguntado para qué estás en este mundo? Hay personas que viven sin dirección, sin propósito, simplemente sobreviviendo día tras día sin entender por qué están aquí. Y la verdad es que nada llena más el corazón humano que descubrir su propósito en Dios. Pero aquí está la realidad. Solo el Creador puede decirte para qué fuiste creado. El mundo intenta definir tu identidad. La sociedad dice que eres lo que logras, el dinero dice que eres lo que posees, el pasado dice que eres lo que hiciste. Pero Jesús dice algo completamente diferente. Cuando miramos las palabras de Jesús, encontramos algo poderoso. Él nunca veía a las personas como eran en el momento, sino como lo que podían llegar a ser en Dios. Cuando vio a Pedro, un simple pescador, no lo llamó por lo que era. Le dijo: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Cuando vio a Mateo, un recaudador de impuestos despreciado por la sociedad, no le dijo: «Tú no sirves». Le dijo: «Sígueme». Jesús no solo ve lo que eres hoy, ve lo que puedes ser en Él. Y si todo lo que has vivido hasta ahora ha sido parte de un plan mayor, nada en tu vida es casualidad. Cada lágrima, cada fracaso, cada victoria, todo ha sido parte de un proceso en el que Dios ha estado obrando, incluso cuando no lo podías ver. Jeremías 29:11 dice: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Si Dios tiene pensamientos de paz para ti, ¿por qué sigues creyendo que no? ¿Tienes propósito? La ciencia ha demostrado que las personas que viven con un propósito claro son más felices, tienen mejor salud mental e incluso viven más años. Cuando sabemos por qué estamos aquí, nuestra vida cobra sentido. Jesús lo dejó claro en Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. No fuiste llamado a vivir en la sombra, a existir sin rumbo. Fuiste creado para brillar. ¿Qué pasaría si comenzaras a verte como Jesús te ve? No importa lo que la gente haya dicho de ti. No importa lo que tu pasado quiera recordarte. Lo único que importa es lo que Jesús ha declarado sobre tu vida. Si todavía no sabes cuál es tu propósito, empieza aquí. Escucha las palabras de Jesús, porque cuando descubres lo que Él dice sobre ti, todo cambia. Tu vida cobra sentido. Número 8. Las palabras de Jesús y el poder del perdón. ¿Alguna vez has sentido que hay algo en tu corazón que no puedes soltar? Puede ser una traición, una ofensa, palabras que te marcaron, momentos que dejaron heridas profundas. Perdonar no es fácil. A veces el dolor es tan grande que sentimos que nunca podremos liberarnos de él. Pero aquí hay algo que necesitas saber. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. Y las palabras de Jesús tienen el poder de hacer posible lo que parece imposible. Cuando Jesús estaba en la cruz, con el cuerpo desgarrado y la sangre corriendo por sus heridas, dijo una de las frases más impactantes de toda la historia: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Piensa en eso por un momento. Jesús estaba siendo crucificado injustamente. Estaba sufriendo el dolor más intenso que un ser humano podía experimentar, y aún así, en medio de su agonía, eligió perdonar. ¿Cómo es posible un amor así? El mundo enseña que debemos guardar rencor, buscar venganza, pagar con la misma moneda. Pero Jesús vino a mostrarnos un camino diferente. En Mateo 6, 14, 15 dijo algo que nos confronta: «Si perdonáis a los hombres sus ofensas,
os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto nos deja una verdad innegable. El perdón no es opcional en la vida cristiana. Es un mandato. La ciencia ha demostrado que la falta de perdón puede afectar seriamente la salud. Estudios han revelado que el resentimiento está relacionado con enfermedades cardiovasculares, ansiedad y depresión. Por otro lado, las personas que eligen perdonar experimentan mayor paz, mejor salud emocional y una vida más plena. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Jesús no nos manda a perdonar solo porque es lo correcto, sino porque es la única manera de ser verdaderamente libres. Cuando guardamos rencor, nos atamos a la persona que nos lastimó. Nos convertimos en prisioneros de nuestro propio dolor. Pero cuando decidimos perdonar, rompemos esas cadenas y nos abrimos a la paz que solo Dios puede dar. Perdonar no significa justificar el daño que nos hicieron. No significa que la otra persona tenía razón. Significa que dejamos la justicia en manos de Dios y nos negamos a seguir cargando un peso que nos destruye por dentro. Jesús dijo en Mateo 18:22 que no debemos perdonar solo 7 veces, sino 70 veces 7. En otras palabras, el perdón no tiene límites. Hay alguien en tu vida a quien necesitas perdonar hoy. Puede que no sea fácil, pero las palabras de Jesús te dan la fuerza para hacerlo, porque cuando decides perdonar, no solo liberas a la otra persona, te liberas a ti mismo. Número 9. Las palabras de Jesús y la victoria sobre el miedo. ¿Cuántas veces el miedo ha paralizado tu vida? Tal vez ha sido el miedo al futuro, al fracaso, a la escasez, a la enfermedad, a la soledad. El miedo es una de las armas más poderosas que el enemigo usa para debilitar nuestra fe y alejarnos del propósito de Dios. Pero aquí hay algo que debes saber. El miedo no viene de Dios. Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cada vez que Jesús hablaba con sus discípulos en momentos de crisis, sus palabras eran las mismas. No temáis. Cuando estaban en la barca en medio de la tormenta y creían que iban a morir, Jesús no solo calmó el mar, sino que primero les dijo, no temáis, yo soy. Cuando Jairo recibió la noticia de que su hija había muerto, Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Cuando los discípulos estaban escondidos por miedo después de la crucifixión, Jesús se les apareció y sus primeras palabras fueron, paz a vosotros. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Cada vez que el miedo intenta gobernar tu vida, la voz de Jesús siempre trae paz. La ciencia ha demostrado que el miedo es una respuesta del cerebro para protegernos del peligro. Sin embargo, cuando vivimos dominados por el miedo, nuestro cuerpo entra en un estado de alerta constante que afecta la salud, la toma de decisiones y la estabilidad emocional. Por eso Jesús nos enseñó a cambiar el miedo por fe. En Mateo 6:25 dijo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Él sabía que la ansiedad por el futuro es una de las mayores causas de temor, pero también nos dio la solución, confiar en la provisión y el cuidado de Dios. ¿Cuántas bendiciones has perdido por miedo? ¿Cuántos pasos de fe no has dado porque el temor te dijo que no podías? El miedo nos susurra mentiras. No lo lograrás. Dios se ha olvidado de ti. Eres demasiado débil. Pero Jesús declara la verdad, todo es posible para el que cree. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. La única forma de vencer el miedo es llenarnos de la palabra de Jesús, porque donde está su voz, el miedo no tiene poder.
Hoy puedes tomar una decisión, seguir permitiendo que el miedo controle tu vida o aferrarte a las palabras de Jesús y caminar en fe. Número 10. Las palabras de Jesús y la vida eterna. ¿Qué pasará contigo después de esta vida? Es una pregunta que muchas personas evitan, pero es la más importante que podemos hacernos. Vivimos ocupados con el trabajo, los problemas, las responsabilidades diarias, pero al final todo lo terrenal es pasajero. Jesús habló más sobre la vida eterna que sobre cualquier otro tema. Él sabía que nuestra existencia no termina aquí. En Juan 11:25 declaró: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? El mundo nos enseña a enfocarnos solo en lo material, en acumular riquezas, en buscar éxito, en vivir el momento. Pero Jesús nos recuerda que esta vida es solo el principio. En Mateo 16:26 hizo una pregunta que debe hacernos reflexionar. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Puedes alcanzar todos tus sueños, tener todo el dinero, todo el reconocimiento, pero si tu alma no está segura en Cristo, lo has perdido todo. La ciencia ha estudiado miles de casos de personas que han estado clínicamente muertas y han vuelto a la vida. Muchos de ellos describen haber sentido una paz inexplicable o, en algunos casos, una angustia terrible. Aunque los científicos no pueden explicarlo completamente, esto nos confirma lo que la Biblia ya nos dice: la muerte no es el final. Jesús vino a este mundo con un propósito claro: abrirnos el camino a la vida eterna. En Juan 14:6 dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto significa que no hay otra forma de encontrar salvación, no hay otro camino que nos lleve a Dios. No es por nuestras buenas obras, ni por ser buenas personas. Es por la fe en Jesús. ¿Tienes la seguridad de que tu vida está en las manos de Dios? Jesús dejó claro que hay solo dos caminos: uno que lleva a la vida y otro que lleva a la perdición. La decisión no puede posponerse. Hoy es el día de asegurarte de que estás en el camino correcto. Si nunca has entregado tu vida a Jesús, este es el momento de hacerlo. Él te ama, te ha estado llamando y ha preparado un lugar para ti en la eternidad. Y si ya eres creyente, recuerda lo que Jesús dijo en Apocalipsis 3:11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona, porque lo más importante no es cómo empieza nuestra vida, sino cómo termina. Número 11. Las palabras de Jesús y el poder de la oración. ¿Alguna vez has sentido que Dios no responde tus oraciones? Oramos, esperamos, pero a veces parece que el cielo está en silencio. La desesperación llega, la duda se infiltra y nos preguntamos: ¿de verdad Dios me escucha? Pero Jesús nos dejó claro algo poderoso. La oración no es solo hablar con Dios, es activar su poder en nuestra vida. Lucas 11:9-10 nos revela un principio fundamental: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. Esto significa que la oración es una llave, pero no basta con orar una vez y rendirse. Jesús usó 3 acciones progresivas: pedir, buscar y llamar. ¿Cuántas veces hemos pedido algo y, al no recibirlo de inmediato, dejamos de insistir? Jesús nos enseña que la oración requiere perseverancia, no porque Dios sea sordo, sino porque en la oración nuestra fe se fortalece y nuestra confianza en Él se profundiza. La ciencia ha demostrado que la oración y la meditación tienen un impacto positivo en el cerebro, reduciendo el estrés, la ansiedad y fortaleciendo la resiliencia emocional. Pero la oración
no es solo un ejercicio mental, es una conexión con lo sobrenatural. Cuando Jesús oraba, los cielos se abrían. Antes de hacer milagros, oraba. Antes de tomar decisiones importantes, oraba. En el Getsemaní, cuando su alma estaba angustiada hasta la muerte, oró. ¿Qué nos dice esto? Que si Jesús, siendo el Hijo de Dios, dependía de la oración, ¿cuánto más nosotros? En Juan 14, Jesús dijo: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Esto nos revela un secreto. Orar en el nombre de Jesús no es una simple frase al final de nuestras oraciones. Es alinearnos con su voluntad, con su propósito, con su autoridad. Pero aquí está la clave. La oración sin fe es solo ruido. Jesús dijo en Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Estás orando con fe o solo con esperanza? La esperanza dice, Dios podría hacerlo. La fe dice, Dios ya lo ha hecho. Hoy puedes tomar una decisión, hacer de la oración una rutina vacía o un arma poderosa. Porque cuando oras como Jesús enseñó, los cielos se abren, las cadenas se rompen y lo imposible se hace posible. Número 12. Las palabras de Jesús y la provisión divina. ¿Te preocupa el futuro? Tal vez te has preguntado cómo vas a pagar tus deudas, cómo vas a sostener a tu familia o qué pasará si las cosas no salen como esperas. La incertidumbre financiera es una de las mayores fuentes de ansiedad en la vida de una persona. Pero aquí hay una verdad que puede cambiarlo todo. Dios ya ha provisto para ti. Jesús lo dejó claro en Mateo 6:25-26. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Cuántas veces el afán te ha robado la paz? Jesús nos recuerda que si Dios cuida de las aves y viste los lirios del campo, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? El problema no es la falta de provisión, el problema es la falta de confianza. La ciencia ha demostrado que el estrés financiero es una de las principales causas de ansiedad y enfermedades del corazón. Pero Jesús nos enseñó que la paz no viene de lo que tenemos, sino de en quién confiamos. En Mateo 6:33 nos dio una clave poderosa. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto significa que cuando ponemos a Dios en primer lugar, la provisión es una consecuencia natural. Cuando Pedro necesitó dinero para pagar el impuesto, Jesús no le dio una bolsa de monedas. Le dijo que fuera al mar, echara un anzuelo y sacaría un pez con una moneda en su boca. Dios ya había provisto, pero Pedro tuvo que obedecer. ¿Estás confiando en Dios o en tus propias fuerzas? Muchos buscan la provisión antes que a Dios, y por eso viven en ansiedad. Pero Jesús nos enseña que cuando buscamos primero el reino, la provisión nos sigue. Filipenses 4:19 dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No dice parte de lo que necesitas, ni solo en tiempos buenos. Dais todo. ¿Y si hoy decidieras soltar el miedo y confiar en la provisión de Dios? Jesús no prometió que nunca enfrentaríamos dificultades económicas, pero sí prometió que nunca nos faltaría lo necesario. Porque cuando confías en sus palabras, dejas de vivir con miedo a la escasez y comienzas a vivir en la seguridad de su provisión. Número 13. Las palabras de Jesús y el amor verdadero. ¿Qué es el verdadero amor? En un mundo donde el amor se ha convertido en un concepto superficial,
basado en emociones pasajeras y conveniencia, muchos se preguntan, ¿existe un amor que no falle? Jesús respondió esta pregunta con sus palabras y con su vida. Él no solo habló del amor, Él es amor. En Juan 15:13 dijo, «Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos». Este es el amor que Jesús nos mostró, un amor que se entrega sin condiciones, que no espera recibir algo a cambio, que permanece fiel incluso cuando no lo merecemos. ¿Cuántas veces te has sentido no amado o rechazado? Muchas personas buscan amor en relaciones, en reconocimiento, en la aprobación de los demás, pero siempre terminan sintiendo un vacío. Eso sucede porque el amor humano es imperfecto, pero el amor de Dios es inagotable. Jesús dijo en Juan 3:16, «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Dios no solo nos ama, nos amó primero. Nos amó cuando estábamos lejos, cuando le fallamos, cuando no lo buscábamos. La ciencia ha demostrado que el amor tiene un impacto real en el cuerpo humano. Estudios han revelado que las personas que se sienten amadas tienen una mejor salud mental, menor riesgo de enfermedades cardíacas y una mayor esperanza de vida. Pero el amor más poderoso no es el humano, sino el amor de Dios. Jesús nos enseñó que el amor verdadero no se basa en emociones, sino en acción. En Mateo 22:37-39, dijo, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente». Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí hay 3 dimensiones del amor que Jesús nos enseñó. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas, porque cuando ponemos a Dios en primer lugar, todo lo demás se alinea. Segundo, amar a nuestro prójimo, no solo con palabras, sino con hechos. Y tercero, amarnos a nosotros mismos, porque no podemos dar amor si primero no aceptamos el amor de Dios en nuestra vida. ¿Cómo está tu amor hoy? ¿Has experimentado el amor de Jesús de una manera real? ¿Estás amando a los demás como Él te ama? El amor de Jesús no es un sentimiento, es una verdad que transforma. Y cuando permites que su amor llene tu corazón, descubres que ya no necesitas buscar amor en lugares equivocados, porque el amor más grande ya ha sido derramado sobre ti. Número 14. Las palabras de Jesús y la obediencia a Dios. ¿Por qué a veces es tan difícil obedecer a Dios? Sabemos lo que es correcto, escuchamos su voz, pero muchas veces luchamos con nuestro propio corazón. La obediencia no siempre es fácil, especialmente cuando lo que Dios nos pide va en contra de lo que queremos o entendemos. Pero aquí está la verdad. La obediencia a Dios siempre trae bendición. Jesús dejó esto claro en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Fíjate en esto. Obedecer no es una imposición, es una demostración de amor. ¿Qué es más importante para ti? ¿Tu voluntad o la voluntad de Dios? La lucha entre lo que queremos y lo que Dios nos manda no es nueva. Desde el principio la humanidad ha enfrentado este dilema. Adán y Eva desobedecieron porque creyeron que su propio camino era mejor que el de Dios. Y así, el pecado entró en el mundo. Pero Jesús nos mostró un camino diferente. En el huerto de Getsemaní, cuando enfrentó la mayor prueba de su vida, dijo una de las frases más poderosas de toda la historia. «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». En Lucas 22:42, Jesús nos enseñó que la verdadera obediencia no se basa en lo que sentimos, sino en lo que creemos. ¿Cuántas veces has postergado obedecer a Dios por miedo o por comodidad? Dios no promete que obedecer será fácil,
pero sí promete que valdrá la pena. En Mateo 7, 24, 25, Jesús comparó al que obedece su palabra con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron lluvias, vientos y tormentas, pero su casa no cayó. Esto significa que la obediencia no nos libra de las pruebas, pero sí nos da la fuerza para superarlas. La ciencia ha demostrado que vivir con principios sólidos y alineados a valores espirituales reduce la ansiedad, mejora la toma de decisiones y da una mayor sensación de propósito y estabilidad. Cuando seguimos las enseñanzas de Jesús, nuestra vida se llena de paz. ¿Estás dispuesto a confiar en que los planes de Dios son mejores que los tuyos? Muchas veces queremos ver primero el resultado antes de obedecer, pero Dios nos llama a confiar primero y después ver su fidelidad, porque cuando elegimos la obediencia, abrimos la puerta a las mayores bendiciones que Dios tiene para nosotros. Número 15. Las palabras de Jesús y el poder del Espíritu Santo. ¿Alguna vez has sentido que te falta fuerza espiritual para seguir adelante? La vida cristiana no se trata solo de creer en Dios, sino de vivir en su poder. Y para eso, Jesús nos dejó un regalo inigualable, el Espíritu Santo. Antes de ascender al cielo, Jesús hizo una promesa que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Esto significa que no estamos solos. No tenemos que luchar con nuestras propias fuerzas, porque el Espíritu Santo nos da la capacidad de vivir una vida sobrenatural. ¿Quién es el Espíritu Santo para ti? Para muchos, es solo un concepto, una idea lejana. Pero Jesús nos enseñó que el Espíritu Santo es nuestro consolador, maestro y guía. En Juan 14:26, Jesús dijo: «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». Esto significa que cuando el Espíritu Santo está en nosotros, no vivimos confundidos ni perdidos. Él nos recuerda las palabras de Jesús, nos guía en cada decisión y nos fortalece en tiempos de prueba. ¿Has experimentado el poder del Espíritu Santo en tu vida? La ciencia ha demostrado que las personas que tienen una vida espiritual profunda experimentan niveles más altos de paz y resiliencia emocional. Pero el Espíritu Santo no es solo un sentimiento, es una persona real que quiere obrar en ti. Cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, pasaron de ser hombres temerosos a predicadores llenos de poder. Pedro, que antes había negado a Jesús, predicó con valentía y 3,000 personas fueron salvas en un solo día. ¿Qué hizo la diferencia? El poder del Espíritu Santo. Efesios 5:18 nos dice: «Sed llenos del Espíritu». Esto significa que no basta con conocerlo, debemos buscar una relación constante con Él. Jesús nos enseñó que el Espíritu Santo es como un río de agua viva que fluye dentro de nosotros. Juan 7:38. Pero si no lo buscamos, ese río se estanca. ¿Estás permitiendo que el Espíritu Santo obre en tu vida? Hoy puedes decidir caminar en tus propias fuerzas o rendirte al poder de Dios. Porque cuando el Espíritu Santo llena tu vida, todo cambia. Número 16. Las palabras de Jesús y la paz en medio de la tormenta. ¿Cómo tener paz cuando todo a tu alrededor se derrumba? La vida está llena de momentos de incertidumbre. Problemas financieros, crisis familiares, enfermedades, pérdidas, situaciones que intentan robarnos la paz y llenarnos de ansiedad. Pero Jesús nos dejó una promesa poderosa en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da.
No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Fíjate, en esto hay un tipo de paz que solo Jesús puede dar. La paz del mundo depende de que todo esté bien. Es frágil, inestable y temporal. Pero la paz de Jesús es firme, inquebrantable y permanece incluso en medio de las pruebas. ¿Alguna vez te has sentido como los discípulos en la barca durante la tormenta? Ellos estaban en el mar, las olas golpeaban con fuerza, el viento rugía y el miedo los paralizaba. Parecía que todo estaba fuera de control, pero en medio de la tormenta Jesús se levantó y dijo: «Calla, enmudece». Marcos 4:39. Y al instante el mar se calmó. ¿Qué nos enseña esto? Que la paz no viene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Jesús en nuestra vida. La ciencia ha demostrado que el estrés y la ansiedad pueden afectar gravemente la salud, debilitando el sistema inmunológico y aumentando el riesgo de enfermedades. Pero cuando vivimos confiando en Dios, nuestro cuerpo y nuestra mente experimentan un nivel de descanso que el mundo no puede ofrecer. Jesús nos dijo en Mateo 6:34, «No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán». Esto significa que la ansiedad por el futuro es una carga que Dios nunca quiso que lleváramos. ¿Qué tormenta estás enfrentando hoy? Tal vez hay incertidumbre en tu vida. Tal vez sientes que no puedes más. Pero hoy Jesús te dice: «No temas, yo estoy contigo». La paz de Dios no significa que no habrá tormentas, significa que su presencia te sostendrá en medio de ellas. Hoy puedes elegir vivir con miedo o confiar en las palabras de Jesús, porque cuando su paz llena tu corazón, ninguna tormenta podrá derribarte. Número 17. Las palabras de Jesús y el arrepentimiento que transforma. ¿Alguna vez has sentido que Dios está llamando tu corazón a un cambio? A veces sentimos un peso en nuestra alma, una sensación de que hay algo en nuestra vida que no está bien. Ese sentimiento no es casualidad, es un llamado divino al arrepentimiento. Jesús comenzó su ministerio con un mensaje claro y directo: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Mateo 4:17. El arrepentimiento no es solo sentir remordimiento por nuestros errores, es tomar la decisión de cambiar de dirección y volver a Dios. ¿Has notado cómo el mundo trata de minimizar el pecado? Hoy en día, la sociedad enseña que todo es relativo, que cada quien puede definir lo que está bien o mal. Pero Jesús nos mostró que el pecado es real y que su propósito es separarnos de Dios y destruirnos. En Lucas 15, Jesús contó la parábola del hijo pródigo, un joven que desperdició su vida lejos de su padre buscando placer en las cosas del mundo. Pero cuando lo perdió todo, entendió que debía volver a casa, y cuando regresó, su padre no lo rechazó. Lo abrazó, lo restauró y lo vistió con un nuevo ropaje. ¿Qué nos enseña esto? Que el verdadero arrepentimiento siempre nos lleva de regreso a los brazos de Dios. La ciencia ha demostrado que las personas que cargan con culpa y remordimiento sufren altos niveles de estrés, ansiedad y depresión. Pero cuando experimentamos el perdón de Dios, nuestra alma encuentra descanso. Jesús dijo en Lucas 5:32, «No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Esto significa que no importa qué tan lejos hayas caído, Jesús vino a buscarte, a limpiarte y a restaurarte. ¿Qué áreas de tu vida necesitan un verdadero arrepentimiento? Tal vez hay hábitos que aún te atan. Tal vez hay heridas del pasado que te han alejado de Dios. Pero hoy Jesús te dice lo mismo que le dijo a la mujer sorprendida en adulterio: «Vete y no peques más». Juan 8:11. El arrepentimiento no es castigo, es una puerta abierta a una nueva vida, porque cuando decides volver a Dios, Él siempre está listo para recibirte con los brazos abiertos.
Número 18. Las palabras de Jesús y la importancia de vivir en santidad. ¿Es posible vivir en santidad en un mundo lleno de tentaciones? La sociedad actual nos empuja constantemente a alejarnos de Dios. Nos dice que el pecado no es tan grave, que podemos vivir como queramos sin consecuencias. Pero Jesús nos llamó a algo más alto, a una vida que refleje su luz. En Mateo 5:8, Jesús dijo: «Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios». Esto nos muestra que la santidad no es solo un requisito, sino el camino para experimentar a Dios de una manera más profunda. ¿Qué significa realmente vivir en santidad? Muchas veces pensamos que es simplemente evitar pecados visibles. Pero la santidad no es solo lo que hacemos, es lo que somos en nuestro interior. Jesús confrontó a los fariseos porque aparentaban ser piadosos por fuera, pero su corazón estaba lleno de maldad. En Mateo 23:27 los llamó sepulcros blanqueados, porque parecían puros por fuera, pero por dentro estaban espiritualmente muertos. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? La santidad comienza en el interior. No se trata solo de cambiar nuestras acciones, sino de permitir que Dios transforme nuestra mente y nuestros deseos. La ciencia ha demostrado que las personas que viven con principios morales sólidos experimentan mayor estabilidad emocional y paz interior. Cuando vivimos conforme a la voluntad de Dios, evitamos las cadenas del pecado que traen culpa, angustia y destrucción. Jesús dijo en Juan 17:17, «Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad». Esto significa que no podemos vivir en santidad por nuestras propias fuerzas. Necesitamos ser transformados por la palabra de Dios, llenarnos de su presencia y permitir que el Espíritu Santo nos guíe. ¿Qué áreas de tu vida necesitan ser purificadas por Dios? Tal vez hay pensamientos, actitudes o hábitos que sabes que no agradan a Dios, pero hoy tienes la oportunidad de tomar una decisión. Pedro 1:16 nos recuerda: «Sed santos, porque yo soy santo». Dios nos llama a vivir de manera diferente, no para limitarnos, sino para llevarnos a una vida de libertad y plenitud, porque cuando elegimos la santidad, experimentamos el gozo de caminar en comunión con Dios y ser reflejo de su gloria en el mundo. Número 19. Las palabras de Jesús y el poder del servicio. ¿Qué significa realmente ser grande en el reino de Dios? El mundo nos enseña que la grandeza se mide por el éxito, la fama y la riqueza. Pero Jesús nos mostró un camino completamente diferente. La verdadera grandeza está en el servicio. En Marcos 10:43-45, Jesús dijo: «El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Esto nos enseña una verdad poderosa. El servicio no es una opción en la vida cristiana, es un llamado. ¿Cuántas veces has sentido que servir a otros es una carga? El mundo nos dice que debemos pensar en nosotros mismos primero, que el éxito está en ser servidos y no en servir. Pero Jesús nos mostró que la verdadera satisfacción y propósito se encuentran en dar. Cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos en Juan 13, estaba enseñándonos que nadie es demasiado grande como para no servir. ¿Te imaginas el impacto que tendría en tu vida si hicieras del servicio un estilo de vida? La ciencia ha demostrado que ayudar a los demás libera endorfinas en el cerebro, reduciendo el estrés y aumentando la felicidad. Cuando servimos con amor, no solo bendecimos a otros, sino que experimentamos gozo y plenitud en nuestra propia vida. Pero el servicio en el reino de Dios va más allá de un simple acto de bondad.
es un reflejo del carácter de Cristo en nosotros. Gálatas 5:13 nos dice, servíos por amor los unos a los otros. Esto significa que el servicio no es una obligación, es una expresión del amor de Dios en acción. ¿A quién puedes servir hoy? Tal vez alguien necesita una palabra de aliento, una oración, un acto de generosidad o simplemente tu tiempo. El servicio no siempre requiere grandes gestos, pero siempre requiere un corazón dispuesto. Jesús nos mostró con su vida que el verdadero poder no está en ser el más grande, sino en ser el que más ama a través del servicio. Porque cuando elegimos servir, nos parecemos más a Jesús. Número 20. Las palabras de Jesús y el poder de la gratitud. ¿Cuántas veces te has detenido a agradecer a Dios por lo que tienes? En un mundo donde siempre queremos más, donde las preocupaciones nos abruman y donde muchas veces nos enfocamos en lo que nos falta, Jesús nos enseñó que la gratitud es la clave para vivir en abundancia. En Lucas 17:11-19, Jesús sanó a 10 leprosos, pero solo uno de ellos regresó para darle gracias. Jesús entonces preguntó, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? Lucas 17:17. Aquí vemos que no todos los que reciben bendición saben ser agradecidos. ¿Cuántas veces Dios ha obrado en tu vida y lo has olvidado rápidamente? Jesús nos enseñó con su propia vida que la gratitud no es solo un acto, es una actitud constante del corazón. Antes de multiplicar los panes y los peces, dio gracias. Antes de resucitar a Lázaro, dio gracias. En la última cena, sabiendo lo que estaba por enfrentar, dio gracias. Esto nos revela un secreto espiritual. La gratitud abre la puerta a los milagros. ¿Cómo está tu nivel de gratitud hoy? La ciencia ha demostrado que las personas agradecidas tienen niveles más bajos de estrés, una mejor salud mental y una mayor satisfacción en la vida. Pero Jesús nos enseñó que la gratitud no es solo un beneficio emocional, sino un principio del reino de Dios. En 1 Tesalonicenses 5:18, la Biblia nos dice, «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Esto significa que la gratitud no depende de nuestras circunstancias. No se trata de dar gracias solo cuando todo está bien, sino incluso en los momentos difíciles, porque sabemos que Dios está obrando en todo para nuestro bien. ¿Qué pasaría si en lugar de enfocarte en lo que te falta, comenzaras a agradecer por lo que ya tienes? Cuando practicas la gratitud, cambias tu perspectiva, fortaleces tu fe y comienzas a ver la vida con los ojos de Dios. Hoy, decide hacer de la gratitud un estilo de vida, porque cuando agradeces, reconoces que Dios ha sido fiel, y su fidelidad es la garantía de que seguirá obrando en tu vida. Conclusión. Las palabras de Jesús son vida. ¿Qué harás con todo lo que has escuchado hoy? A lo largo de este estudio, hemos visto cómo las palabras de Jesús tienen el poder de transformar nuestra mente, sanar nuestras heridas, fortalecer nuestra fe y guiarnos en cada área de nuestra vida. Pero ahora, la decisión está en tus manos. Jesús mismo lo dijo en Juan 6:63. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esto significa que sus palabras no son simples frases bonitas, sino que llevan el poder de Dios para cambiar realidades. ¿Dejarás que estas palabras entren en tu corazón o solo serán información más? Jesús comparó su palabra con una semilla. Cuando cae en buena tierra, da fruto abundante, pero cuando cae en un corazón distraído, endurecido o superficial, se pierde. ¿Cómo está tu corazón hoy? Dios te ha hablado a través de este mensaje. No fue casualidad que llegaras aquí. Él tenía algo que decirte y ahora te está llamando a dar un paso más profundo en tu fe.
Si este estudio ha tocado tu vida, deja en los comentarios la frase: Señor, que tu palabra transforme mi vida. Hazlo como un acto de fe, declarando que su palabra va a dar fruto en ti. Y no olvides dar me gusta y compartir este mensaje para que más personas sean alcanzadas. Tú puedes ser un instrumento para que alguien más reciba esta palabra que tanto necesita. Jesús te está llamando a vivir de una manera diferente. No dejes que este mensaje pase de largo. Agárrate de su palabra, vívela y deja que transforme cada área de tu vida. Porque cuando las palabras de Jesús se convierten en tu fundamento, nada ni nadie podrá derribarte. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo estudio.